Solicitamos al Gobierno de Monago que no pase lo que el curso pasado, que no suceda lo que el curso escolar pasado, que tuvimos unos recortes importantes en el número de profesores, unos recortes importantes en el número de becas. Se eliminaron muchos programas educativos que daban un plus de calidad a nuestra educación. Que se contraten los interinos lo antes posible para que tengamos una correcta planificación en los horarios y en las actividades en los distintos centros educativos. Que se restituya el transporte y las becas para las familias que tienen tantos problemas para llevar a sus hijos a los distintos centros de enseñanza. Que se vuelvan a instaurar las ayudas para los conserjes escolares tan necesarios en nuestro centro. Y, por supuesto, que se implante la Ley de Educación Extremeña, una ley fruto del consenso y del trabajo de toda la comunidad educativa, votada por todo el arco parlamentario y por la comunidad, como he dicho antes, y se lleven a cabo lo antes posible. El Partido Socialista, y con esto termino, muestra su colaboración, como siempre lo ha hecho, y su postura de diálogo abierto y de trabajo, pero eso sí, por una educación de calidad, una educación pública que favorezca la igualdad de oportunidades y el futuro de todos los extremeños.